Hay una jaula invisible que está robando la dignidad de miles de mujeres mayores en todo el mundo. Una jaula construida con buenas intenciones, palabras dulces y el disfraz perfecto del amor familiar. Yo lo sé porque viví encarcelada en ella durante meses que se sintieron como una eternidad. Abandoné mi hogar, mi identidad y mi libertad, convencida de que era la elección más inteligente que podía hacer. Lo que descubrí dentro de esa prisión de oro casi destruye todo lo que quedaba de quien realmente era. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 73 años, y hoy comparto contigo la experiencia más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Si en este momento estás considerando mudarte con tus hijos, o si ya vives con ellos y sientes que has perdido tu voz, tu individualidad, tu propósito, entonces esta historia es para ti. Es mi regalo más sincero, la verdad cruda de lo que puede suceder cuando confundimos dependencia con amor, cuando cambiamos autonomía por seguridad aparente. Si algo de lo que voy a contarte resuena en tu corazón, si reconoces tu historia en la mía, déjame saber escribiendo: Esperanza, no estás sola. Porque quizás, solo quizás, mi experiencia pueda ser la luz que necesitas para encontrar tu propio camino de regreso a ti misma. La historia de mi caída comenzó hace 3 años y medio, en una tarde de otoño que cambió mi mundo para siempre. Mi querido Aurelio, mi compañero de vida durante 52 años, partió tras una batalla valiente pero perdida contra el cáncer. Se fue cuando las hojas comenzaban a caer, como si hubiera elegido el momento perfecto para recordarme que todas las cosas hermosas tienen su tiempo de marcharse. Nuestra casa en Mendoza, que durante décadas había sido el escenario de risas, discusiones, celebraciones y sueños compartidos, se transformó en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me gritaba su ausencia. El sillón donde leía el periódico por las mañanas, la taza de café extra que seguía preparando por costumbre, el lado vacío de la cama que parecía un abismo. El eco de mis pasos resonaba de una manera que nunca antes había notado. Los días se convirtieron en una rutina mecánica de supervivencia. Me levantaba sin propósito, desayunaba sin hambre, veía televisión sin interés. El pijama se volvió mi segunda piel, y las cortinas permanecían cerradas como si pudieran protegerme del mundo exterior que seguía girando sin Aurelio. La tristeza no era solo un sentimiento. Se había mudado a mi casa como una inquilina permanente que no pagaba renta pero lo ocupaba todo. Mis amigas del barrio trataban de ayudar. Doña Carmen tocaba mi puerta cada martes con empanadas caseras. Marta me invitaba a caminar por la plaza los fines de semana. Pero yo había construido un muro invisible entre el mundo y yo, convencida de que nadie podría entender la magnitud de mi pérdida. Era como si hubiera olvidado cómo ser Esperanza sin ser también la esposa de Aurelio. Fue en medio de esta niebla de dolor que llegó la llamada que cambiaría mi destino. Mi hija Valentina, que vive en Buenos Aires con su familia, había desarrollado el hábito de llamarme religiosamente cada día. Al principio, estas conversaciones eran mi único hilo de conexión con la vida, pero gradualmente se habían convertido en reportes diarios de mi decadencia. Mamá, ¿comiste algo hoy? Mamá, ¿saliste de casa? Mamá, me preocupa que estés tan sola. Sus preguntas, aunque brotaban del amor genuino, se sentían como pequeños recordatorios de todo lo que ya no era capaz de hacer bien. El detonante llegó una tarde lluviosa cuando, al intentar cambiar una bombilla del baño, la silla se resbaló y caí. No fue nada grave, apenas un rasguño en la rodilla y un susto mayor que el daño real. Pero cuando le conté a Valentina, su voz se llenó de una preocupación que bordeaba el pánico. Mamá, esto no puede seguir así, me dijo. Estás demasiado sola, demasiado triste, y ahora te estás lastimando. Tengo una propuesta que he estado pensando durante semanas. Luego vino la frase que sonó como música celestial en mis oídos desesperados: ven a vivir con nosotros. Vamos a cuidarte como tú nos cuidaste a nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y nosotros tenemos espacio de sobra.
será perfecto. En mi estado de vulnerabilidad, esas palabras fueron como un salvavidas arrojado a una persona que se ahoga. La idea de no despertar más en el silencio aplastante, de tener voces humanas a mi alrededor, de sentirme necesitada y querida nuevamente, me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. La validación llegó de todos los frentes. Mi hijo Ricardo, que vive en Rosario, me llamó para apoyar la idea de su hermana. Es lo más sensato, mamá. Valentina siempre fue la más responsable, y con los niños ahí, vas a tener compañía constante. Mi hermana Beatriz, mis vecinas, incluso mi médico, todos parecían estar de acuerdo en que era la decisión perfecta. Qué suerte tienes de tener una hija tan dedicada, me decía todo el mundo. Es la mejor solución para una mujer de tu edad. La presión social era sutil pero poderosa. ¿Cómo podía cuestionar algo que toda persona sensata consideraba obvio y correcto? Acepté la propuesta con una mezcla de alivio y emoción que no había experimentado desde la muerte de Aurelio. Finalmente, había una salida a mi laberinto de soledad. Oh, eso creí. Los preparativos para la mudanza se convirtieron en el primer indicio de lo que estaba por venir, aunque en aquel momento no pude ver las señales de advertencia. Valentina llegó a Mendoza con una lista ya hecha de lo que debía llevar y lo que debía quedar atrás. Mamá, en casa ya tenemos todo lo necesario, me explicó mientras revisaba mis pertenencias con la eficiencia de alguien que está decidido a simplificar. No necesitas llevar estos muebles viejos. Ocuparían espacio innecesario, y además, ¿para qué quieres recordatorios de esta etapa tan triste de tu vida? Su lógica sonaba razonable, pero cada objeto que ella marcaba para descartar llevaba consigo un pedazo de mi historia. El tocador donde me peinaba cada mañana desde hacía 30 años. La mecedora donde había amamantado a mis hijos y después había tejido mantas para mis nietos. Las fotografías familiares que había coleccionado durante décadas. La vajilla de la abuela que había pasado de madre a hija durante generaciones. Mamá, no seas tan apegada a las cosas materiales, me decía cuando me veía dudar. Lo importante es que vamos a estar juntas. Eso es lo que realmente importa, ¿no es cierto? Así fue como vendí la casa que había sido mi hogar durante más de la mitad de mi vida, empaqué 2 maletas con lo esencial según el criterio de mi hija, y subí a un autobús hacia Buenos Aires llevando conmigo poco más que la ropa en mi cuerpo y la esperanza en mi corazón. No sabía que en esas 2 maletas no solo estaba empacando mis pertenencias, sino también mi identidad, mi historia y mi libertad. La llegada a Buenos Aires estuvo envuelta en una atmósfera de celebración y promesas. Valentina, su esposo Eduardo y mis 2 nietos, Sofía de 12 años y Mateo de 8, me recibieron con abrazos, sonrisas y un cartel hecho a mano que decía bienvenida a casa, abuela. Me mostraron la habitación que habían preparado para mí, el antiguo estudio de Eduardo, pequeño pero recién pintado de un color amarillo pálido que pretendía ser alegre. La habitación no tenía ventanas, solo un tragaluz que dejaba entrar una luz indirecta y artificial. Era estrecha, con espacio justo para una cama individual, un pequeño armario y un escritorio que hacía las veces de mesita de noche. Pero me reprendí a mí misma por cualquier pensamiento negativo. Sé agradecida, Esperanza, me dije. Tienes un techo, una familia que te quiere y la oportunidad de empezar de nuevo. Las primeras 2 semanas fueron, efectivamente, una luna de miel. Valentina se desvivía por hacerme sentir bienvenida. Me preparaba desayunos especiales, me incluía en todas las conversaciones familiares, me pedía mi opinión sobre todo, desde la decoración hasta los planes del fin de semana. Los niños parecían emocionados de tener a su abuela viviendo con ellos, y Eduardo se mostraba cortés y considerado. Me sentía útil nuevamente. Después de meses de sentirme invisible e innecesaria, volver a ser parte de una familia activa me llenaba de energía. Ayudaba con pequeñas tareas domésticas, acompañaba a los niños en sus tareas escolares,
y por las noches nos sentábamos todos juntos a ver televisión como una familia perfecta. ¿Ves, mamá? Te dije que esto sería perfecto, me decía Valentina mientras preparábamos la cena juntas. Ahora todos somos más felices. Pero la luna de miel, como todas, tenía fecha de caducidad. El cambio fue tan gradual que al principio no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Comenzó con pequeñas peticiones que sonaban razonables y naturales. Mamá, ya que estás en casa, ¿podrías ayudarme preparando el almuerzo? Con mi trabajo y los niños, realmente me vendría bien la ayuda. Por supuesto, era lógico. Yo tenía tiempo libre, y ella trabajaba muchas horas como contadora en una empresa de la ciudad. Mamá, qué suerte que estés aquí cuando los niños llegan del colegio. Así ya no tengo que preocuparme por contratar a alguien para que los cuide hasta que llegue. También tenía sentido. Los niños necesitaban supervisión, y yo podía proporcionársela. Mamá, ¿te importaría hacer las compras? Tú conoces mejor que nadie lo que necesitamos para cocinar bien, y yo llego tan cansada del trabajo. Otra petición lógica. Después de todo, yo había estado cocinando para una familia durante décadas. Lo que había comenzado como favores ocasionales se transformó imperceptiblemente en responsabilidades diarias. En el transcurso de 6 semanas, sin que nadie hubiera firmado un contrato o establecido reglas explícitas, me había convertido en la cocinera oficial de la casa, la niñera de tiempo completo, la encargada de las compras, la organizadora de la ropa y la administradora de los horarios familiares. Mi día comenzaba a las 6:30 de la mañana preparando desayunos para 4 personas. Continuaba con el almuerzo que debía estar listo cuando los niños regresaran del colegio. Incluía una tarde completa de supervisión de tareas escolares, actividades extraescolares y cuidado general, y terminaba con la preparación de la cena y la limpieza posterior. No había descansos programados, no había fines de semana libres, no había vacaciones de mis nuevas responsabilidades. La ironía más cruel era que todo esto se presentaba como un intercambio justo. Mamá, tú tienes casa, comida y cariño, me recordaba Valentina cuando mi cansancio se hacía evidente. Nosotros te estamos cuidando, y tú nos ayudas con algunas cosas. Es perfecto para todos. Pero lo que más me dolía no era el trabajo físico, sino la pérdida gradual de mi voz en la familia. Mis opiniones, que durante las primeras semanas habían sido solicitadas y valoradas, comenzaron a ser recibidas con tolerancia condescendiente y después, directamente, con irritación. El momento de la verdad llegó una noche durante la cena, cuando comenté que notaba que mi nieto Mateo parecía cansado y quizás necesitaba acostarse más temprano. La respuesta de Eduardo fue un corte educado pero definitivo. Doña Esperanza, apreciamos su preocupación, pero cada familia tiene sus propias reglas y horarios. Nosotros conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. El mensaje era claro, yo ya no era la matriarca de una familia, era una invitada que se había quedado demasiado tiempo y que estaba sobrepasando sus límites. Mi experiencia como madre, mis décadas de criar niños, mi sabiduría acumulada, todo eso había sido descartado en favor de la autoridad incuestionable de los verdaderos padres. Desde esa noche, comencé a medir cuidadosamente cada palabra antes de hablar. Mis sugerencias se convirtieron en susurros tímidos que eran fácilmente ignorados. Mis preocupaciones se quedaron guardadas en mi pecho, creando una presión que crecía día a día. Me había convertido en una empleada doméstica sin sueldo que además tenía prohibido opinar sobre el negocio. ¿Conoces la historia de la rana que es puesta en una olla con agua fría? Si arrojas una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente para salvarse. Pero si la pones en agua fría y gradualmente aumentas la temperatura, la rana se adaptará lentamente al calor creciente hasta que finalmente muere hervida, sin siquiera haberse dado cuenta del peligro. Yo era esa rana, y el agua había estado calentándose lentamente durante meses. Cada pequeña concesión,
Cada responsabilidad adicional, cada pérdida de autonomía había sido tan gradual que no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue casi demasiado tarde. En el transcurso de 8 meses, había pasado de ser Esperanza Morales, una mujer independiente con su propia casa, sus propias rutinas, sus propios intereses y su propia identidad, a ser simplemente la mamá de Valentina, la abuela que vive con nosotros, la que se encarga de todo en casa. Era una pieza funcional en la maquinaria de la vida familiar, útil y necesaria, pero no respetada, no consultada y definitivamente no valorada como el individuo completo que había sido toda mi vida. La transformación había sido tan completa que algunos días me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Esperanza que había sido maestra de escuela primaria durante 35 años? ¿Dónde estaba la mujer que había organizado festivales escolares, que había dirigido el coro de la iglesia, que había sido presidenta del club de jardinería del barrio? ¿Dónde estaba la persona que había criado 2 hijos exitosos, que había sido el pilar de su comunidad, que había tenido sueños, aspiraciones y una vida plena antes de convertirse en una sombra de sí misma? El punto de quiebre llegó un martes por la mañana, mientras lavaba los platos del desayuno en una cocina que nunca sería mía, en una rutina que se había vuelto tan automática como respirar. El teléfono sonó, y al contestar, escuché la voz de María Elena, una antigua colega del colegio donde había trabajado durante décadas. Esperanza, tengo noticias tristes que necesito compartir contigo, me dijo. ¿Recuerdas a don Fernando, el señor de 70 años al que le enseñaste a leer hace unos años en el programa de alfabetización de adultos? Por supuesto que lo recordaba. Fernando había llegado a mis clases con la vergüenza de quien ha llevado el secreto del analfabetismo durante toda su vida. Había trabajado como albañil desde los 12 años, había criado 5 hijos, había construido una vida respetable, pero nunca había aprendido a leer. A los 68 años, finalmente había encontrado el valor de buscar ayuda. Fernando murió la semana pasada, continuó María Elena. Pero antes de morir, le pidió a su hija que me buscara para darte un mensaje. Él había escrito algo para ti, bueno, en realidad le había dictado a su hija porque, como sabes, aprender a escribir le costaba más trabajo que leer. María Elena hizo una pausa, y yo podía escuchar el crujir del papel a través del teléfono. Luego, con voz suave, me leyó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Profesor Esperanza, quiero que sepa que usted me dio el regalo más grande que un ser humano puede recibir, la capacidad de entender las palabras escritas. Gracias a usted, pude leer las cartas que mi madre me había escrito antes de morir y que había guardado durante 20 años sin poder abrir. Pude leer los libros de cuentos a mis nietos. Pude entender los medicamentos que tomaba, los contratos que firmaba, las noticias del periódico. Usted no solo me enseñó a leer, me enseñó que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Espero que sepa el regalo tan grande que tiene para dar al mundo. No lo desperdicie. Allí, de pie en la cocina de mi hija, sosteniendo un teléfono con una mano y un plato húmedo con la otra, me desplomé. Lloré como no había llorado desde el funeral de Aurelio. Lloré por Fernando, por supuesto, pero sobre todo lloré por mí misma. Lloré por la mujer que había sido y que había permitido que se desvaneciera. Lloré por todos los Fernando que podría estar ayudando en lugar de estar lavando platos en silencio. Lloré por el desperdicio de mi propia vida. En ese momento de claridad brutal, me di cuenta de que estaba viviendo una mentira. Me había convencido de que era necesaria, de que estaba contribuyendo, de que tenía un propósito. Pero la verdad era que me había convertido en una empleada doméstica gratuita cuyo valor se medía únicamente por mi capacidad de hacer que la vida de otros fuera más fácil. Había intercambiado mi identidad por la ilusión de seguridad, mi propósito por la comodidad de ser necesitada para tareas menores. Esa noche,
mientras todos dormían, me senté en mi pequeña habitación sin ventanas y tomé la decisión más importante de mis últimos años. Iba a recuperar mi vida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no podía continuar viviendo como un fantasma de quien había sido. La decisión no llegó como un rayo de inspiración dramática, sino como un fuego lento y constante que comenzó a arder en mi pecho. Era la misma determinación que había sentido cuando decidí estudiar para ser maestra a pesar de que mis padres pensaban que las mujeres no necesitaban educación superior. Era la misma fuerza que me había llevado a criar 2 hijos prácticamente sola mientras Aurelio trabajaba largas horas para mantener a la familia. Era la misma voluntad que me había sostenido durante los meses más difíciles de la enfermedad de mi esposo. Había olvidado que esa mujer fuerte todavía existía dentro de mí, enterrada bajo meses de compliance y gratitud forzada, pero no muerta. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos de una casa que nunca sería realmente mi hogar, prometí a esa mujer interior que la liberaría, sin importar el costo. Por supuesto, decidir fue la parte fácil. Lo difícil fue enfrentar la resistencia de aquellos que se habían beneficiado de mi anulación. Cuando finalmente reuní el valor para anunciar a Valentina que quería regresar a Mendoza, su reacción fue inmediata y emocional. ¿Estás loca, mamá? Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de cómo te hemos cuidado, ¿ahora quieres irte? ¿Sabes lo que costó arreglar tu habitación? ¿Sabes cómo tuvimos que reorganizar nuestras vidas para hacerte espacio? Luego vino la culpa, mamá. Nosotros te rescatamos de esa casa llena de recuerdos tristes. Te dimos una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Y así nos lo pagas? Después el miedo, ¿y si te enfermas? ¿Y si te caes otra vez? ¿Y si necesitas ayuda y no hay nadie cerca? ¿Quién va a cuidar de ti? Y finalmente, el chantaje emocional más cruel. Los niños van a pensar que la abuela no los quiere. Van a pensar que hicieron algo malo para que te fueras. ¿Realmente quieres lastimar a tus propios nietos? Cada argumento era una puñalada directa al corazón, diseñada para hacerme sentir culpable, egoísta e irresponsable. Pero recordé las instrucciones de seguridad de los aviones. Póngase su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Me estaba asfixiando lentamente, y si no me salvaba a mí misma, no podría ayudar a nadie más. La herida más profunda, sin embargo, llegó de una conversación que escuché por casualidad. Era una noche de viernes, y yo había ido a la cocina por un vaso de agua cuando escuché a Valentina y Eduardo hablando en la sala de estar. Creyendo que yo estaba dormida, hablaban en voz baja pero no lo suficiente. No sé qué le pasa a tu madre últimamente, decía Eduardo. Está actuando de manera muy extraña. Toda esta historia de querer mudarse otra vez, ¿crees que podría ser el comienzo de demencia senil? No lo sé, respondió Valentina. Tal vez. Quiero decir, después de cierta edad, la gente comienza a tomar decisiones irracionales. Quizás deberíamos hablar con un médico sobre esto. Me quedé paralizada en la entrada de la cocina, sosteniendo mi vaso vacío. Estaban cuestionando mi capacidad mental porque había tomado una decisión que no les convenía. Era más fácil etiquetarme como senil que admitir que su tratamiento hacia mí había sido inadecuado. Era más simple asumir que algo estaba mal conmigo que examinar su propia conducta. Pero en lugar de romperme, esa conversación me dio la fuerza final que necesitaba. Me di cuenta de que si no actuaba inmediatamente, si no tomaba control de mi propia narrativa, pronto estaría completamente indefensa. Una vez que la etiqueta de incapacidad mental se adhiriera a mí, perdería incluso el derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera de la casa, tomé el teléfono y llamé a una agencia inmobiliaria en Mendoza. Mi voz temblaba, pero mi determinación era firme. Necesito alquilar un apartamento pequeño, les dije. Algo modesto, pero con una ventana grande. Necesito poder ver el cielo.
En las siguientes 2 semanas, organicé mi escape con la precisión de un general planificando una batalla. Contacté a mis antiguos colegas para informarles que estaría disponible para volver a dar clases de alfabetización. Investigué programas de voluntariado en mi ciudad natal. Hice una lista de todas las actividades que había abandonado y que quería retomar. Cuando finalmente anuncié que tenía un apartamento alquilado y una fecha de mudanza, la tormenta familiar fue épica. Hubo lágrimas, gritos, súplicas y amenazas. Pero por primera vez en meses, me mantuve firme. Había recuperado mi voz, y no iba a permitir que nadie la silenciara nuevamente. Hoy, 2 años después de mi gran escape, puedo decir sin dudas que fue la mejor decisión de mi vida. Vivo en un apartamento pequeño pero luminoso, con una ventana que me muestra las montañas de Mendoza y un cielo que cambia de color según las horas del día. Lo primero que hice al mudarme fue dormir hasta las 11 de la mañana, un acto de rebelión que se sintió absolutamente revolucionario. Volví a dar clases de alfabetización para adultos, y cada rostro que se ilumina cuando una persona mayor logra leer su primera oración completa me recuerda por qué mi vida tiene valor. Me uní a un club de lectura donde discutimos novelas que nadie más en mi familia habría entendido. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Conocí a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Carmen, de 75 años, había vivido con su hijo durante 2 años antes de darse cuenta de que se había convertido en niñera gratuita de tiempo completo. Marta, de 68, había perdido su identidad completamente después de mudarse con su hija y su familia. Juntas formamos un grupo de apoyo informal, ayudándonos mutuamente a reconstruir nuestras vidas independientes. Y mi familia, bueno, nuestra relación nunca ha sido tan saludable. Valentina me pidió disculpas sinceras meses después de mi partida, cuando finalmente entendió lo que había sucedido. Eduardo aprendió a valorar mi perspectiva precisamente porque ya no era algo que daba por sentado. Los niños me visitan regularmente, y nuestro tiempo juntos es de calidad, no de obligación. Mi historia no es sobre ingratitud o egoísmo. Es sobre dignidad, sobre el derecho fundamental de cada ser humano a mantener su identidad y propósito, independientemente de su edad. Es sobre la diferencia entre ser cuidado y ser controlado, entre ser amado y ser útil. Si tienes padres mayores, te ruego que les preguntes qué quieren ellos, no lo que tú crees que es mejor para ellos. Respeta su autonomía, honra su sabiduría, valora su contribución. No asumas que porque son mayores han perdido la capacidad de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Y si tú, como yo, te sientes invisible en tu propia existencia, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. No eres una carga, no eres una reliquia del pasado, no eres un problema que necesita ser resuelto. Eres un ser humano completo con una historia rica, sabiduría valiosa y el derecho inalienable de elegir cómo quieres vivir los capítulos restantes de tu vida. La verdadera independencia no tiene fecha de vencimiento. La dignidad no se jubila. El derecho a ser respetado no disminuye con las arrugas. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y redención. Comparte esta historia si crees que puede ayudar a alguien más. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos, que otros han caminado este camino antes que nosotros y han encontrado la salida hacia la luz. La libertad siempre vale la pena luchar por ella, sin importar cuán tarde en la vida llegue la batalla.